Bienvenido, Calvario, a este culto de adoración virtual. Te invito a que vengas, traigas tu corazón, traigas tus cargas y tus luchas delante de nuestro Dios, y poniéndolo en sus manos nos dediquemos a pasar a tener un tiempo de adoración delante de Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 118, 26 y 27: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová los bendecimos. Jehová, Dios, nos ha dado luz. Bienvenidos, hermanos. El Salmo 100, versículo 1 dice: Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a cantar a nuestro Dios el himno número 6, que todo el mundo cante al Señor. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Los cielos ecos dan, que a todas partes van, la tierra en derredor proclama su loor. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. La iglesia himnos da y nunca cesará, con todo el corazón le alaben con tesón. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿Con qué limpiará el hombre, el joven, su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Asimismo, hermanos, cantemos este hermoso himno, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantarelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él amándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grande el cántico sonará, bellas palabras de vida.
tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos permites estar una vez más en esta tu casa, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el único que lo merece, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta hoy has estado tú con nosotros, bendito Señor. Cuídanos, guárdanos de todo mal, Señor, y no nos desampares, Padre bendito. Todo esto te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro divino Salvador, Señor. Amén. Hermanos, qué gran alegría, qué gran bendición poder estar reunidos, cantándole a su nombre, leyendo su palabra. Y en este momento vamos a la palabra de Dios, a la Escritura. Vamos a buscar en Nehemías capítulo número 8 y vamos a leer el pasaje del 1 al 10. La poderosa palabra de Dios es el tema que vamos a exponer, que vamos a estudiar en este momento. Dice la palabra de Dios: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Bendito Señor, que su palabra sea clara a nuestros oídos y a nuestros corazones.
que podamos amar su palabra, atesorarla, predicarla, enseñarla, compartirla, exponerla, explicarla y sobre todo obedecerla. Señor, gracias porque nos ha dado la grande bendición de tener una Biblia en nuestras manos y poder leerla, Señor, escucharla, estudiarla. Gracias, bendito Señor, por esta grande bendición que nos ha dado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Al hablar de la ley específicamente en este pasaje, bueno, no solamente nos estamos refiriendo, o mejor dicho, en este sermón no solamente nos vamos a referir a la ley de Moisés, sino a toda la escritura de Dios, a toda la palabra de Dios, en sí a toda la Biblia. En el pasaje vemos que el pueblo tuvo un compromiso con la palabra de Dios. Vino un avivamiento en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Israel, porque aquellos hombres se comprometieron a escuchar la palabra, a entender la palabra, pero sobre todo a obedecer su palabra. Después de este tiempo de cautividad en Babilonia, bueno, regresaron estos cautivos, o mejor dicho, ahora ya libres por el Señor, y entonces empezaron a escuchar la ley, empezaron a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, debemos partir de la premisa que para que haya un avivamiento en nuestras vidas y en nuestras iglesias, hemos de amar su palabra. Hemos de amarla, atesorarla. Es un amor profundo y genuino por la palabra de Dios. No puede haber un avivamiento sin un acercamiento hacia su palabra, hacia su verdad, hacia su ley, hacia sus mandamientos. Para que pueda haber un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias, debe haber esa entrega y ese amor genuino y verdadero por la palabra de Dios. Esa primera lectura pública que vemos en el capítulo número 8 marca una fecha muy importante de la historia sagrada. Algunos recientemente habían regresado del cautiverio y por lo tanto no habían tenido por lo menos durante los 70 años de cautiverio, no habían tenido acceso a la escritura, a los libros de la ley. Ahora se imagina usted, ahora en este capítulo número 8 puede ver cuán emocionados estaban, cuán apasionados estaban de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esto es una lección para nosotros, porque quizá estamos tan familiarizados con la Biblia que podrían pasar días y días sin leer la Biblia. Algunos estamos esperando regresar al templo para empezar a leer la Biblia. Eso no puede ser posible. Algunos estamos esperando regresar al templo para que nuestros maestros nos enseñen o nos lean la Biblia, o para que nuestros maestros enseñen a nuestros hijos. No estoy cuestionando el ministerio de la iglesia, de la enseñanza, de la predicación y el pastorado, pero sí estoy enfatizando que usted y yo tenemos la grande bendición, pero también la grande responsabilidad de leer la palabra, de estudiar su palabra y de enseñarla también a nuestra familia. Lo que vemos en este capítulo es que en el mes séptimo, si ustedes ubican por allí un calendario hebreo o judío, pues se van a dar cuenta que en el mes séptimo se celebraban la fiesta de las trompetas, el día del perdón o el Yom Kippur, y también la fiesta de las enramadas o los tabernáculos. Esto se celebraba en septiembre-octubre, era el inicio del año civil. Había también el inicio del año religioso en la Pascua, marzo-abril, pero ahora tenemos el inicio.
del año civil. ¿Qué manera, qué mejor manera de iniciar el año nuevo? Comprometiéndonos con su palabra, escuchando su palabra, obedeciendo su palabra. De esta manera, vamos a entrar a nuestra primera consideración. ¿Por qué es poderosa la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios es distinta a los libros, a cualquier otro libro, ya sea de poemas, de historia, cualquier enciclopedia? ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa? Vea el verso número 1. Dice la Biblia: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Vea que es Dios quien toma la iniciativa. La palabra de Dios es poderosa porque viene de Dios. Su autor es Dios mismo. Por eso la Biblia es diferente a cualquier otro libro. Por eso la Biblia tiene el poder para salvar, y el poder para transformar, y el poder para consolar, y el poder para enseñar, y el poder para pasarnos o hacernos entender que estamos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Es poderosa la palabra de Dios porque viene de Dios. La Biblia dice, la cual Jehová había dado a Israel. Toda la escritura, dice el pasaje en 2 Timoteo 3, versos 15 y 16. Toda la escritura, toda, y subraye la palabra toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es la única que es inspirada. Es la única que es, ahí se usa la palabra insuflado, es la palabra, es insuflado de Dios o es soplado por Dios. La escritura recibe este soplo divino, muy parecido a lo que vemos en Génesis cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre. Hebreos dice que la escritura es viva y eficaz. Es la única que es inspirada, soplada por Dios mismo. Y debemos entender, ahorita vamos a ver en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 21, pero aquí solamente en el Nuevo Testamento se usa la palabra inspirado, solamente en Timoteo, segunda Timoteo 3, 15 y 16. Solamente allí se usa la palabra inspirado. La palabra es poderosa, es viva, es eficaz porque viene de Dios. Nuevamente esto nos recuerda. ¿Cómo es que aquellos hombres que estaban escuchando el mensaje por labios del escriba Esdras y de los que estaban con él, de los que estaban enseñando la palabra, cómo es que este mensaje tocó el corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellos hombres que podían entender, de aquellos jovencitos que podían entender? Bueno, pues porque esa palabra viene de Dios. Esa palabra es viva y es eficaz. Tal como lo dice Hebreos en el capítulo 4 en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero nuevamente vea el pasaje, porque la palabra de Dios, que tenemos más de 40 escritores, tenemos un solo autor, un solo pensamiento. Los propósitos de Dios nunca se contradicen, los planes de Dios, los pensamientos de Dios, porque es un solo autor, Dios mismo.
y viene de Dios, por eso es poderosa. La palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 21, dice: los santos hombres, dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es algo que algún ser humano se le haya ocurrido, aunque los liberales atacan fuertemente este punto. La Biblia dice que fue inspirada por Dios en 2 Timoteo, y la Biblia, dice la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo conducidos, ahí esa debiera ser la mejor interpretación, siendo conducidos, siendo dirigidos, siendo llevados por el Espíritu Santo, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Son dos palabras distintas en griego, pero la Escritura es inspirada solamente en el grado de que viene de Dios. Y los hombres son conducidos, guiados, son llevados para escribir lo que el Señor les estaba revelando, los que les estaba indicando. Dios tomó la iniciativa de revelarse. Dios tomó la iniciativa de que nosotros pudiéramos leer su palabra y que pudiéramos entender lo que la Biblia dice. Es por iniciativa de Dios. Cuando usted empezó a leer la Biblia y a querer saber acerca del plan redentor de Dios, bueno, Dios ya había iniciado esa búsqueda. Dios tomó la iniciativa para darse a conocer, para revelarse. Él corrió el velo para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Él. En su palabra encontramos la revelación de su propósito, de su carácter. Nos dice la Escritura quién es Dios, sus planes y su dirección para llevar nuestras vidas por el camino correcto, por el camino de la salvación. En la muerte del Señor Jesucristo vemos cómo el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dios tomó la iniciativa para darse a conocer. Su palabra, la palabra de Dios, es poderosa porque viene de Dios. Él tomó la iniciativa de darse a conocer, de que nosotros podamos entenderla por la iluminación del Espíritu Santo y que pudiéramos saber qué es lo que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos de su carácter y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios es poderosa, porque viene de Dios, como iniciativa de Dios. Vea el segundo pensamiento. ¿Por qué es poderosa la palabra de Dios? Pues es poderosa porque tiene el poder para bendecir. La palabra de Dios bendice, exhorta, transforma, redarguye. La palabra de Dios alimenta, consuela, muestra el camino de la salvación. Tiene ese poder para bendecir la palabra de Dios. Por eso Hebreos dice que es viva y eficaz. Porque cuando leemos la Escritura nos estamos encontrando con su autor. No estamos leyendo letras muertas, nos estamos encontrando con el mismo autor de la palabra de Dios. Por eso tiene el poder para bendecirnos. Vea por favor el verso número 2, dice la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En el verso 5, dice la palabra de Dios, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Se da cuenta, hermanos? Algunos nunca habían escuchado acerca de la ley. ¿Ha visto usted algunos documentales cuando llegan avionetas o algunos vehículos con cajas
con Biblias y aquellos pueblos que jamás habían tenido una Biblia en sus manos. Puede ver cómo se encuentran, cómo se emocionan, cómo se apasionan por tener ese encuentro con este libro que quizá han escuchado. Hay una Biblia, hay un libro llamado Escritura. Y aquellos hombres, cuando tienen ese encuentro, aquellos jóvenes niños que tienen ese encuentro con esta palabra de Dios, pueden llorar, pueden reír, pueden regocijarse. Eso es lo que estamos viendo aquí. Algunos no habían tenido la oportunidad de escuchar la exposición de la ley de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición de escuchar cada semana, una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar mensajes de pastores serios que predican la palabra de Dios, de maestros de la Biblia. Tenemos un seminario en nuestra comarca lagunera. Tenemos hermanos y hermanas que predican y que enseñan la palabra de Dios. Tenemos maestros de Biblia en nuestra iglesia. Si esto no es importante para usted, si esto no le mueve a usted en su corazón para apasionarse y leer la palabra, llorar mientras leemos la palabra, regocijarnos cuando leemos la palabra, consolarnos cuando leemos la palabra, hay un problema serio que necesitamos atender con Dios. Porque la palabra es poderosa, porque la palabra de Dios es poderosa para bendecir a todos aquellos que están atentos. Hay un pasaje hermoso en la palabra de Dios, ahí en el Salmo 119, capítulo 119, verso 97 y 103. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 97 y verso 103. Dice la Biblia: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh, cuánto amo yo tu ley. Pareciera ser que algunos de nuestros niños, algunos de nuestros jóvenes, pareciera ser que leer la palabra es como un tipo de castigo, cuando debiera ser una delicia leer la Biblia. Debiera ser un gozo, un regocijo leer la Escritura, escuchar el mensaje de la Escritura. ¿Qué tan importante es estar atentos a la palabra de Dios? No puede haber un avivamiento verdadero en nuestras vidas ni en nuestras iglesias si no amamos su palabra. Si nuestras Biblias están arrumbadas en algún rincón de nuestra casa. Si tenemos que escuchar la palabra porque pues mis papás me obligan a escuchar la palabra. ¿Cómo es que va a haber un avivamiento si no hemos tenido un encuentro en este nivel que vemos en el capítulo 8 de Nehemías? Necesitamos amar su palabra. Leerla, memorizarla, estudiarla, escucharla, leerla en voz alta. Necesitamos estar atentos a su palabra. Y la palabra de Dios tiene bendiciones para nosotros. Y la palabra de Dios tiene grandes cosas allí en ese tesoro llamado Biblia, Escritura, la ley del Señor. Los pequeñuelos deben ser enseñados y deben ser educados en la Escritura a la medida que vayan entendiendo esta. Y ahí están las clases de nuestros niños de cuna, y están las clases de nuestros parvulitos, y están de nuestros principiantes. Y quizá alguien puede decir, pero ellos no pueden entender muchas cosas. Pues las cosas que puedan entender deben ser enseñadas. Alguien le puede señalar a usted de religioso o de fanático porque lee la Biblia mucho. Creo que este mundo sería distinto si todo el mundo leyera la Biblia. Hay un pensamiento que lo he dicho anteriormente y que no es mío.
pero que me parece importante. En nuestras escuelas se prohíbe la lectura de la Biblia. En las cárceles se permite la lectura de la Biblia. Si se permitiera en nuestras escuelas la lectura de la Biblia, muchos de nuestros niños, siendo ya jóvenes o adultos, no estarían en nuestras cárceles. La Escritura es maravillosa. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu Escritura, tu Biblia, tu palabra. La Escritura merece una buena explicación y una diligente aplicación. Eso lo merece la Escritura. ¿Cuánto dinero invertimos para que nuestras familias tengan una Biblia en sus manos? ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿Cuánto tiempo invierte leyendo y estudiando la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedica a escuchar sermones expositivos y por lo tanto bíblicos? ¿Cuánto obedece la palabra de Dios? Al responder esas preguntas, esto nos dará una idea de cuán importante es la Biblia para usted. Esto nos dará la idea de cuán importante es la Escritura para nuestros hijos. Esto nos da un diagnóstico de cuán importante es la Biblia para nuestras iglesias. Dejemos la Biblia por allí, olvidemos la Biblia por allí y preparémonos para una tragedia espiritual. Dejemos la Biblia, olvidemos la Biblia, que nuestros maestros de Biblia no enseñen y nuestros pastores no prediquen la Escritura, y preparémonos para una decadencia espiritual. No muy lejos, no muy tarde llegará. Ame la Biblia, atesórela, vívala, obedézcala, enséñela, invierta en Biblias para su familia, para sus amigos. Y muy pronto llegará ese avivamiento a nuestras vidas y a nuestras iglesias, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Vea por favor el siguiente pasaje. Verso número 6, dice la Biblia: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. La Biblia es poderosa. La palabra de Dios es poderosa porque nos convierte en adoradores genuinos. La Escritura, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con ella, amamos la Escritura y entonces nos convierte, nos lleva, nos transforma en adoradores genuinos. Eso es lo que está sucediendo. Vea cómo empieza el 1 y cómo va en el 6 y cómo termina el 10. La palabra de Dios no solamente nos informa, sino que también nos forma y nos transforma. Ya lo leímos en 2 Timoteo 3, en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, esta escritura que Dios sopló, esta escritura que Dios inspiró, tiene el poder para convertirnos en lo que Dios quiere que nos convirtamos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice la palabra, Esdras bendijo el nombre de Dios. Bendecir, bien decir. Dijo expresiones de Dios, expresiones de reconocimiento, de agradecimiento. Le dio el honor, la gloria, la honra, todo reconocimiento hacia Dios. Y bendijo. Y entonces el pueblo, mientras Esdras exclamaba acerca de quién es Dios y lo que Dios hace, entonces el pueblo se identificó y afirmó y confirmó con esa palabra diciendo: amén, amén. Se identificaron. Es cuando
Cuando el mensaje toca tu corazón y entonces dices, sí, amén. Es verdad lo que está diciendo Esdras. Es verdad lo que está diciendo ese hombre. Y entonces el pueblo exclama, amén, amén. En ese momento el pueblo estaba ya participando en un culto de adoración. La palabra había tocado sus corazones y les había conmovido en grande manera y les había transformado, que ahora el pueblo exclama, amén, amén. Alzaron sus manos. Y hay una serie de explicación o de puntos en esta expresión. Alzaron sus manos. Quizá algunos contemporáneos alzan la mano de estas maneras, pero los hebreos alzaban sus manos de esta manera. Y reconocían que sus manos estaban libres de homicidios. Estaban presentando sus manos delante del Señor. O también estaban diciendo que todo lo que reciben, lo reciben del dador de la vida, del que da buenas dádivas, de donde proceden todos los dones perfectos. Es el reconocimiento de que de Él vienen sus bendiciones. Todo lo que habían recibido lo recibían de Él. Algunos estudiosos relacionan directamente con la súplica, el arrepentimiento y la alabanza. Así es como estaban expresando esta alabanza estos hombres y mujeres y niños que podían entender la Escritura. Enseguida se humillaron. Recuerde que entre más alto se quiere construir, más profundo debe echar los cimientos. Entre más alto quiere llegar su vida, más profundo debe ser la humillación. Aquel pueblo estaba reconociendo que la liberación procede de Dios. No es por sus fuerzas, sino por la intervención poderosa de Dios en una necesidad tan sentida como era, en este caso, la cautividad. Aquel pueblo se convirtió en adoradores, en adorador en espíritu y en verdad. La Biblia dice se inclinaron y se postraron. Así lo leemos también en el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Atención en el verso 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. De esta manera vemos cómo la palabra, la predicación de la palabra tocó el corazón de un pueblo y les hizo verdaderos adoradores delante del Señor. Permítame compartir con usted el último pensamiento. Vea por favor el verso del 8 al 10. Dice la Biblia: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La Biblia es poderosa porque transforma las vidas. Si hay una situación en nuestra vida que necesita atención, alguna área de nuestra vida que necesita atención, necesitamos ir a la Biblia, aquella que tiene el poder para transformar nuestras vidas, porque es la palabra de Dios. La Biblia es poderosa porque toma al hombre pecador y lo conduce a la salvación.
porque la palabra transforma los pensamientos, el carácter, la voluntad, las intenciones y la conciencia. Es por su palabra que pasamos de una vida de miseria y de fracaso a una vida de sumo gozo y vida eterna. Lleva al hombre y a la mujer del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, del Hijo de Dios, al reino de gozo, de luz y de paz. Convierte el alma, la transforma y la conduce al regocijo. De un pensamiento afligido y desesperado, conduce a la confianza y a la dulce quietud que solo el Señor nos puede dar. ¿Se ha visto algún día, algún momento angustiado, desesperado, preocupado? Luego vamos a la palabra. Usted va a la palabra y usted recibe la palabra que su corazón necesita en ese momento. Por eso la Biblia es poderosa, porque transforma vidas. Nos lleva de un carácter inmaduro y le lleva hasta la madurez del carácter cristiano. Le dice al hombre que no tiene esperanza y le dice a ese hombre: hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo. La Biblia no solo debe ser leída y predicada como si fuera un ritual religioso, sino que la Biblia debe ser enseñada, debe ser predicada con toda la intención de que sea entendida. Por eso vemos aquí a Esdras y a los levitas, aquellos hombres que estaban con Esdras explicando la palabra. Ponían el sentido en la palabra. Algunos estudiosos hablan acerca de la hermenéutica en este punto. Es decir, no solamente leían la palabra, sino le daban el sentido que quería decir el autor. No solamente debe ser predicada como un ritual, sino debe ser explicada. Debe ser entendida, atesorada y obedecida. Antes de la oración, termino con este pensamiento. Puesto que la palabra de Dios es poderosa, entonces cada uno de nosotros, usted y yo, hermano, hermana, joven, niño que tiene ya ese entendimiento, Iglesia Bautista del Calvario, puesto que la palabra de Dios es poderosa, entonces usted y yo debemos amarla, atesorarla. Debe ocupar la Biblia el lugar más alto en nuestras bibliotecas y el lugar más especial en nuestros corazones. Debemos estar preocupados que nuestros hijos la lean, que nuestros hijos la escuchen, que la estudien y la obedezcan. De esta manera debemos amar la Biblia, porque es la palabra de Dios. Debemos oírla, leerla, estudiarla, predicarla, exponerla, explicarla, enseñarla, pero sobre todo, obedecerla. Bendito Señor, cuán bendecidos nos sentimos al tener una Biblia en nuestras manos. Gracias, Señor, por darnos este grande privilegio y esta grande bendición. Usted ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado en nuestra iglesia a hombres y mujeres que predican su palabra, que la enseñan, que nos instruyen, que la explican, que la leen en público. Gracias por nuestros pastores, por nuestros maestros, por nuestros diáconos, por nuestros misioneros. Gracias por nuestros predicadores y evangelistas, por nuestros consejeros. Gracias por todos aquellos que predican su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
porque la palabra de Dios es ese alimento que nuestras almas necesitan y tienen el poder de bendecirnos, de transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra. Permita que podamos amarla como usted quiere que la amemos y obedecerla siempre. En Cristo Jesús. Amén. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Cantemos, hermanos, el himno 401, Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amados hermanos, qué gran bendición haber participado en este culto y saber que el Señor nos ayuda a seguir firmes y adelante. A pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, el Señor ha sido muy bueno con nosotros y nos ha bendecido siempre, nos ha dado siempre de su bendición. Y este pasaje que vamos a leer está en Números capítulo 6, que es la bendición sacerdotal, que es un pasaje que ha tocado significativamente nuestras vidas. Dice la Biblia, Números 6, verso 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que este pasaje sea una realidad para la Iglesia Bautista El Calvario y para cada uno de nuestros hermanos y amigos que han tenido a bien unirse a este culto a través de estos medios. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por sus bendiciones, gracias por su palabra y gracias por la vida de nuestros hermanos que han hecho posible que este culto se llevara adelante. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Rogamos, Señor bendito, que siga bendiciendo a su pueblo, a su Iglesia Bautista El Calvario, y que nos siga sosteniendo y que nos siga sustentando con su bendición a cada momento. Gracias por estar con nosotros. Nuestros chicos, nuestros grandes están en sus manos. Nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros ancianos,
Todo, Señor, toda su iglesia está en sus manos, Señor, confiando que usted seguirá teniendo cuidado de nosotros. En ese nombre precioso, agradecemos en esta mañana tarde. Amén.